En Hoy por Hoy Valladolid en la cadena SER vamos a abrir nuestro tema central, la actualidad del ayuntamiento de nuestra ciudad tras el cambio de color político que se hizo oficial el pasado sábado. Sigue acaparando la atención informativa y hoy es el turno para charlar con quien tendrá que liderar la oposición en el ayuntamiento de Valladolid en los próximos 4 años. Ninguna encuesta acertó, o por lo menos ninguna encuesta acertó del todo, Carlos, y el Partido Popular, si bien ganó de nuevo las elecciones en número de votos, experimentó un importante retroceso, perdió 5 concejales, se dejó por el camino 25.487 votos. La candidatura encabezada por séptima vez por Javier León de la Riva se quedaba así con la única opción de un gobierno en minoría, pero el acuerdo entre 3 fuerzas, el PSOE, Valladolid toma la palabra y, si se puede, anunciado la misma noche electoral, llevaba al Partido Popular a asumir esa misma noche electoral también la pérdida del ayuntamiento en el que ha gobernado con mayoría absoluta durante 20 años. Se iniciaba entonces un periodo que nuestro invitado de esta mañana ha llegado a calificar de duelo, que imaginamos habrán superado puesto que la legislatura municipal está ya en marcha. Unas elecciones que para el PP han estado marcadas de manera evidente por la situación judicial del exalcalde, condenado el pasado 29 de mayo a 13 meses de inhabilitación por el conocido como caso de los áticos. Nuestro invitado, por cierto, era considerado por muchos como el tapado, el llamado a ocupar el lugar de Javier León en caso de una sentencia como la que finalmente se produjo. Él siempre lo ha negado, pero no es menos cierto que, pese a ocupar el número 11 de la lista popular, a punto, a tenor de los resultados, de haberse incluso quedado fuera del ayuntamiento, ha pasado a ser designado presidente del grupo municipal del PP, y quién se sabe si estará llamado a ocupar el cartel electoral popular dentro de 4 años. Pues vamos a saludar al presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo. José Antonio, muy buenos días. Buenos días. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Bueno, Mario hablaba de duelo. Supongo que el duelo se habrá pasado ya o todavía no. Ya nos hemos lamido las heridas, ya hemos cicatrizado y estamos trabajando con toda intensidad. José Antonio, a la vista de los resultados y de la pérdida de 25.000 votos, ¿se sigue pensando que Javier León de la Riva fue el mejor candidato posible? Yo creo que sí, y de hecho demuestra que la candidatura liderada por él logró 12 concejales. Es en estos momentos el grupo con más concejales en el Ayuntamiento de Valladolid, y no solo en el Ayuntamiento de Valladolid. De todos los ayuntamientos de nuestra región de Castilla y León no existe un grupo de la oposición más numeroso que el que ahora existe del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid. Es decir, que a lo mejor con otro candidato los resultados hubieran sido todavía peores. Pues no lo sabemos. Eso al final lo único que vale es lo que pasa en las urnas. Es verdad que tenemos que asumir que no gobernamos. Es verdad que tenemos que resetearnos y colocarnos en la posición de oposición. Y es cierto que lo que sí que vamos es a trabajar primero para garantizar a los ciudadanos de Valladolid lo mejor desde el ayuntamiento. Nuestro afán va a ser positivo para presentar propuestas que sean buenas para los vecinos y las vecinas de Valladolid, y escuchar y dialogar con lo que los que ahora dirigen el ayuntamiento planteen aquello que sea bueno, sobre todo en el ámbito de empleo y en el ámbito social, que va a ser una de nuestras principales preocupaciones como grupo. Aquello que sea bueno lo apoyaremos, y lo que no lo sea, porque no tenga coherencia o porque le falte el haberse estudiado con profundidad y en condiciones, pues lógicamente desde la lealtad institucional se lo diremos. Hablaba de resetear. La verdad es que, bueno, yo supongo que tiene que ser muy complicado hacer oposición. Hacer oposición siempre es complicado, ¿no? Pero decir a los que han estado gobernando durante mucho tiempo, durante 20 años, ha habido gente que lleva mucho tiempo gobernando, que ahora pasan a la oposición, ese cambio tiene que ser complicado, ¿no? Bueno, pues es un cambio que tenemos que hacer todos los ciudadanos cuando nos toca. En esta vida hay muchas cosas complicadas. Complicado es estar en una situación de crisis familiar o personal. Complicado es tu trabajo cada día, levantarte y hacer cosas buenas en tu ámbito de trabajo. Y complicado es esto también, sí, pero hay que hacerlo, hay que tomárselo con normalidad, empezar a pensar en lo que toca. Son 4 años de trabajo intenso que les prometemos a las vecinas y a los vecinos de Valladolid, y en eso estamos. No hay que buscarle más complicaciones, hay que inmediatamente asumirlo y ya está. Y yo creo que quien más que menos, todos en el Grupo Popular, bueno, pues no todos a lo mejor tienen la animosidad inmediata de poderlo hacer, pero yo detecto inmediatamente que los 12 que estamos allí ya estamos con la fuerza y con las ganas de trabajar para Valladolid. ¿Y cómo se adapta uno a eso? Bueno, yo no he estado nunca tampoco en situaciones de oposición. Yo creo que lo que hay que hacer es, sobre todo, yo lo califico con 3 P's, si se me permite la expresión. Bueno, PP podría ser Partido Popular, sí, evidente, provincial, ¿no? Pero no son esas. En concreto son paciencia, prudencia y perseverancia. Hay que saber que esto es una cosa de 4 años, que hay que trabajar con muchísima prudencia, que hay que
proponer cosas que tengan sentido y que sean coherentes, que hay que trabajar con diálogo y no parar de trabajar en ningún momento, esa perseverancia, ese palante que dicen algunos, ¿no? El estar ahí trabajando con toda intensidad. Entre tanta pello incluye una I, la de la ilusión. Yo no sé si es bueno, fácil, complicado tener ilusión en la oposición, ¿no? Y por lo menos a José Antonio Martínez Bermejo, cuando se ha sentado aquí, nos decía que sí, que tenía mucha ilusión en hacer lo que va a empezar a hacer. Yo creo que todas las cosas que se hacen hay que hacerlas con ilusión. Desde levantarse por la mañana hasta ir a comprar el pan o dedicarse a atender a tus hijos. Esto es una tarea ilusionante, sin lugar a dudas, porque en definitiva lo que trabajas es para el común de los ciudadanos de Valladolid. Sí. Y el que no lo piense así, pues yo creo que lo va a tener más difícil. Ha mencionado ya en varias ocasiones en esta entrevista, y lo ha hecho en otras, el asunto del diálogo, que van a tender la mano, a hablar con todos los colectivos. ¿Cree que faltó algo de ese diálogo y de esa mano tendida por parte del alcalde, del anterior equipo de gobierno en los últimos años de la legislatura? Yo creo que, sin querer, en los últimos meses hemos pecado ambas partes de lo mismo. Y me voy a explicar. Yo creo que hay que hacer cierta autocrítica. El Partido Popular en general, los gobiernos del Partido Popular, que los ciudadanos nos han confiado, nos han dado su confianza de forma mayoritaria en muchos sitios de España, y Valladolid lo era uno de ellos, sin lugar a dudas, a lo mejor no hemos administrado con cierta generosidad esas mayorías absolutas. Es verdad que a lo mejor siempre es mejor buscar un acuerdo lo más consensuado posible, que los ha habido en el Ayuntamiento de Valladolid en la anterior legislatura, pero bueno, habría que a lo mejor tender a hacer gestos de planteamiento de diálogo, aun a pesar de que los ciudadanos nos otorgaran esa mayoría absoluta. Pero también tengo que decir, y era parte del mensaje que yo quería transmitir el sábado pasado, y es: me da igual que la mayoría absoluta sea de un grupo a que sea de tres, si tampoco existe diálogo. Y era un poco la queja que yo formulaba el sábado por la mañana. O sea, es decir, nadie se había dirigido a nosotros, nadie nos había llamado. No se puede caer en el mismo defecto que has criticado un mes o 2 meses antes. Es decir, de acuerdo, la democracia te dice que puedes formar gobierno con 1, 2, 3 grupos. Si los ciudadanos han querido que tengan que ser 3 grupos en todo caso los que se pongan de acuerdo, es que precisamente lo que han pedido es hablad, dialogad, poneos de acuerdo, buscar fórmulas entre todos, que digamos las diferencias enriquecen. Y en ese sentido, tan criticable puede ser que el Partido Popular ejerciera una mayoría absoluta roqueña y con poco diálogo, que lo ha habido en muchos sitios de España, lo confieso, y hay que ser autocrítico, como el que 3 grupos se pongan de acuerdo y hagan lo mismo. Es que es exactamente igual. El otro, el que está en la otra parte, existe, y yo creo que hay que tender la mano siempre, desde la oposición y desde el gobierno. La diferencia es que uno tiene responsabilidades de gobierno, quizá tiene que estar más pendiente de lo que le piden los ciudadanos, de lo que le tienen que decir los ciudadanos. Hemos visto muchos casos en la ciudad en que eso no ha sido así. El último, por ejemplo, con los vecinos de La Pilarica, que pidieron reuniones con el alcalde pues, se negó a esas reuniones. Un poquito más de... Lo dijo el presidente, lo decía en un famoso vídeo, un poquito más de piel no habría ayudado a que las cosas hubieran sido distintas. Yo creo que a toro pasado es fácil darse cuenta de los errores o no errores que haya podido cometer uno. Creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva de todas esas cosas y empezar a ponerse el traje de salir a la calle, el traje de hablar con la gente. El Grupo Popular Municipal no va a poner líneas rojas a ningún grupo ni a ninguna institución, va a acudir a todos los sitios donde se le llame, a dar la cara y hablar con todos y cada uno de los ciudadanos de Valladolid que le reclamen su presencia, ya sea en un debate político, ya sea en un hecho social, y evidentemente yo una de las primeras cosas que haré en cuanto se reorganice bien el grupo será ponerme a hablar con los vecinos de La Pilarica, encantado. Asistiré a donde ellos quieran que vaya y hablaré con ellos y veremos cuál es la propuesta que plantean, y si el Grupo Municipal Popular tiene que trasladar al Ayuntamiento sus propuestas porque entiende que son apropiadas y son justas, lo haremos. Y si no puede ser, pues también se lo diremos y daremos nuestras razones, pero hablaremos con todos. El pacto es un elemento democrático válido. ¿Por qué esa insistencia en querer trasladar a los ciudadanos que poco menos se ha organizado un acuerdo frentista contra el Partido Popular? Yo creo que lo acabo de un poco de explicar, Mario, ¿no? Es decir, si a mí me parece democráticamente válido el que 1, 2, 3 o 7 grupos se pongan de acuerdo. La grandeza, que es lo que pedían los propios grupos que han firmado este pacto cuando estaban en la oposición, la grandeza es que sabiendo que teniendo la posibilidad de gobernar, hablas con el otro. Y hasta ese momento el propio alcalde lo ha reconocido. No he llamado porque no sabía a quién tenía que llamar, tal, que lo ha dicho él mismo.
No hubo ningún contacto. Nosotros no hubiésemos tenido ningún inconveniente de sentarnos, y de hecho lo vamos a hacer a lo largo de todo este tiempo, con cualquiera de los grupos, gobiernen o no, y hablar con todos. Porque, perdonar el tópico, hablando no se entiende la gente. Si no hablamos, si no nos sentamos en una mesa y no intentamos buscar puntos de encuentro, difícil va a ser salir adelante. Nuestra oposición no va a ser rigurosa, sí, pero no va a ser una oposición en la que no tengamos ningún inconveniente en hablar con el contrario. Y en ese caso, insisto, o sea, es decir, cuando yo hablaba de frente, hablaba de que, señores, están ustedes cayendo en los mismos vicios que criticaban. Han hablado entre ustedes, no ha habido ni una llamada telefónica siquiera diciendo, oye, que sepáis que vamos a gobernar con estas personas y por eso nos reunimos con vosotros. Es que ni eso. Eso es lo que yo quería transmitir el sábado por la mañana. Lo de pacto guerra civilista caduco que tanto ha dado que hablar, ¿se lo tiene que anotar usted o el copyright es de otro? Creo que le están cargando mucho ustedes las tintas en una palabra en la que si ya he dicho que si a alguien le ha molestado o le ha ofendido, pues le pido disculpas. Con el primero que se lo dije fue con el propio alcalde y a cualquiera de los que estuvieran ahí en pleno. Yo he sido llamado a otras cosas, se me ha llamado salto mortal, se me ha llamado hooligan y en ningún momento me he rasgado las vestiduras. Yo he entendido que dentro de ese ejercicio del derecho de libertad que ahora parece que está tan de moda, para poder entrar, decir o hacer cosas, yo he entendido y lo he asumido, lo he encajado y yo sé que el juego democrático a veces lleva o conlleva expresiones. Si a alguien le ha molestado, insisto, pido disculpas. No era en ningún caso mi intención molestar. Yo entiendo que, por ejemplo, cuando a mí se llama hooligan, no se me pretende llamar hooligan para molestar, pero sí se falta la realidad. Y voy a decir por qué. Porque tuve curiosidad por mirar qué significa hooligan en el diccionario y no acierta. Y lo digo con todo el respeto. Primero porque hooligan dice que es joven violento. Miren, violento creo que no lo he sido en la vida, intentaré no serlo. Y joven me encantaría, pero creo que por desgracia ya tampoco lo soy. Pero a los que conocemos la trayectoria política de José Antonio Martínez Bermejo nos llamó especialmente la atención esa expresión. No me he terminado de contestar. ¿Era suya o le vino inspirado por otros? Vamos a ver, yo tengo que asumir todo lo que se hace en el Grupo Popular, punto. Ya está. Sí. Han anunciado ya algunas de las primeras posiciones como oposición y una tiene que ver con los comedores escolares. ¿Tan mala idea creen que es abrir 2 comedores escolares en verano para atender a niños con problemas? No. Tal vez estas cosas hay que explicarlas bien y con un poco de tiempo. En ningún caso entendemos que sea mala idea. No tiene por qué serlo. Nosotros lo que hemos hablado es de incoherencia por lo siguiente. ¿Por qué? Pues porque los técnicos, y el ayuntamiento tiene técnicos de servicios sociales estupendos, yo creo que vienen haciendo una labor desde el principio de la democracia maravillosa, gobierne quien gobierne, son profesionales que dan continuidad y que atienden de maravilla y colocan a Valladolid en una de las ciudades punteras en la atención de servicios sociales en respecto a ese tema. Los técnicos de servicios sociales del Ayuntamiento de Valladolid y los de la Junta de Castilla y León, con los que se colabora a través de los CEAS, etcétera, han dicho que el abrir colegios puede generar una estigmatización a los niños. O sea, es decir, a un niño en edad escolar decirle que tiene que ir al colegio en verano parece que es un castigo más que porque cuando por desgracia ese niño no tiene la fortuna o no tiene la posibilidad o tiene la desgracia, por hablar con todas las letras, de no poder comer bien o lo suficiente para alimentarse. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que es lo que le queríamos decir al grupo de gobierno. Si tiene que ser eso, que se haga, pero previamente que se vea si tienen que ser esos o tienen que ser otros, porque no sabemos en qué zona de Valladolid está esa población que pudiera tener problemas de alimentación. Porque puede suponer que les salga más costoso tener que transportar a los niños a ese colegio porque están en la otra punta de la ciudad que el tener que buscar otras soluciones. Nosotros estamos más en la línea de la solución, incluso mejorándola si es necesario, de la que ahora hay. Ahora hay una red de atención a las familias en necesidades, porque el problema de un niño que no tiene capacidad de alimentarse no es del niño, es de toda la familia. Yo entiendo que un padre o una madre, salvo que haga una dejación absoluta de su patria potestad, el problema de un padre o una madre es que si no da a alimentar a ese niño es que en esa casa no hay comida suficiente para alimentar a ninguno. Y por lo tanto habrá que afrontarlo como un problema familiar, no como un problema de un niño en edad escolar. Es decir, hay niños que no irán al colegio y también tendrán problemas de alimentación, y hay padres que no tendrán alimentación. Conocido el problema de la familia, en lugar de estigmatizarlo y tenerle que hacer traslados hacia ese colegio que le pilla muy lejos de su casa, analicemos el caso con la red Centinela, que funciona de maravilla. Hay una red en Valladolid de profesionales de servicios sociales, sanitarios y educativos, y donde busquemos soluciones donde puedan ir a recoger la comida a un sitio con menos estigmas, o en su caso incluso llevárselo a su casa, que es lo que ha hecho, si no estoy equivocado,
la propia alcaldesa de Madrid, Carmena, que ha dicho el sistema de llevarlo a su casa y llevárselo a la familia es un sistema más adelantado y más ventajoso que el abrir los colegios y decir que los niños vayan allí a pasar el día o a comer casi como castigados, sin poder jugar, sin poder estar con su familia y sin poder estar con sus amigos de su entorno, de su barrio, de su lugar, ir al colegio para poder comer. Llevémoselo. Otro de los asuntos que también se han anunciado ya tiene que ver con los desahucios. Ahí van a encontrar al Grupo Popular, va a haber apoyo o va a haber refrendo a las medidas que se quieren aportar. El concejal de urbanismo ya apuntaba algunas claves de lo que podía ser la negociación con los bancos. Pues negociación con los bancos que ya se hace. Yo creo que la gente, los ciudadanos tienen que saber que esto no es nuevo, que con los bancos se lleva hablando por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León desde hace ya prácticamente 2-3 años, y ya casi los bancos se dirigen directamente al servicio de asesoramiento para intentar ayudar a esas familias. Entonces, ¿qué nos van a encontrar? Pues claro que sí que nos van a encontrar apoyo, pero si es que el drama de una familia que tiene que ser expulsada de su casa porque por circunstancias sobrevenidas, insisto, no porque alguien no quiera pagar lo que tiene que pagar, por circunstancias sobrevenidas no puede pagar su casa y puede ser expulsado, evidentemente nos pondremos del lado de las personas y nos sentaremos. Lo que nosotros queremos decir es que tampoco podemos improvisar. Se ha hablado de que del patrimonio municipal, o sea, es decir, de todos los habitantes de Valladolid, que no es ni del alcalde ni de los concejales de la oposición, sino de todos los habitantes de Valladolid, ese patrimonio, ese suelo, que a la larga lo que te ayuda es luego a establecer medidas de dotaciones culturales, de dotaciones comerciales, de dotaciones industriales, etcétera, etcétera, que vengan a traer y a generar riqueza, de ese, incluso de dotaciones lógicamente residenciales, que ese suelo, dárselo a los bancos para quitarles el problema al banco, no nos parece, incluso ni siquiera política, de la que habitualmente hacía Valladolid toma la palabra. O sea, es decir, nos ha dejado un poco perplejos, en el sentido de que parece que con el patrimonio de todos los vallisoletanos, a quien le resolvemos el problema a la familia, sí, pero sobre todo se lo resolvemos al banco. O sea, el banco nos lo permuta y hoy el suelo, por suerte o desgracia, vale poco. El suelo vale poco. Pero ese suelo en un banco lo único que serviría sería para hacer más viviendas o para especular. Por eso yo digo, veamos otras soluciones. El alquiler social que ahora está en marcha, estamos hablando de que los ciudadanos que tienen ese problema se les busca una solución donde habitar, donde como mucho pagan un alquiler a precio simbólico de 1,7 euros por metro cuadrado. Es decir, un piso de 100 metros cuadrados, que no sería el caso, de 80, de 60, lo que fuera, pero un piso de 100 metros cuadrados es un alquiler de 170 euros al mes. ¿Para qué? Para que no se quede en la calle esa familia. Nos encontrarán a favor, dialogaremos y buscaremos soluciones. Tal vez la que se ha hecho ahora nos ha parecido un poco precipitada. Y por último, por mi parte al menos, ha sido día de mudanza en el ayuntamiento, de mover muchos cajones, muchas mesas. Cuando el nuevo equipo de gobierno termine de abrir todos los cajones como equipo de gobierno, ¿se van a encontrar alguna sorpresa? Sí, que se gestiona todo correctamente, sin lugar a dudas. Yo creo que ellos piensan, de hecho, algunos de los grupos que forman parte de este grupo de gobierno, ya sea con su apoyo, han pedido una auditoría. Estamos encantados de que la pidan, que la hagan, porque yo creo, y además agradezco al alcalde, lo dijo el otro día en La Sexta, tuve ocasión de verlo y lo dijo, y él mismo reconoció que el Ayuntamiento de Valladolid es un ayuntamiento saneado desde el punto de vista financiero, y por lo tanto yo creo que lo saben, lo conocen y que busquen todo lo que quieran. O sea, el ayuntamiento se ha gestionado con rectitud, de acuerdo con las normas de intervención y sabiendo lo que se adjudicaba a los créditos. José Antonio, para terminar, hemos hablado de grandes temas, pero hay un tema pequeño que ha llamado mucho la atención de los ciudadanos, y es que a partir de ahora los ciudadanos pueden entrar por la puerta principal del ayuntamiento y antes no. Perfecto, me parece estupendo. Yo personalmente, esa y todas. Si es que tenemos que funcionar con capilaridad, que entren y que salgan los ciudadanos, pero ojo, que entren y que salgan. Quiero decir... Menos se va a quedar dentro, ¿eh? No, perdona, Carlos. Me refiero a lo siguiente. El sábado, algunos ciudadanos, que a la vez éramos concejales o invitados o lo que fuera, les costó salir. O sea, es decir, las puertas hay que abrirlas, y me parece un fenómeno, y lo apoyo, y me parece una medida muy razonable, pero también hay que dejar a la gente manifestarse y que esa manifestación en ningún caso genere el que alguien no pueda salir o salga bochornado porque le silban o le insultan o le escupen. José Antonio Martínez Bermejo, presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, muchas gracias por estar con nosotros y suerte. Gracias a vosotros.